Un solo hombre, más letal que 1000 guerreros. Un semidios cuyo nombre aún resuena con fuerza en la historia. ¿Cómo alguien tocado por los dioses terminó derrotado? ¿Y qué tan real fue su talón maldito? Hoy no solo conocerás la verdad sobre Aquiles, sino también lo que ocurrió después de su muerte. Porque cuando su historia terminó, otra aún más oscura comenzó. Un hijo olvidado, criado con furia en la sangre, más cruel, más brutal. Lo que hizo en Troya haría temblar hasta al propio Aquiles. Desde el instante en que nació, su destino no le pertenecía. Aquiles no era un niño cualquiera, era el hijo de una diosa marina y un rey mortal. Tetis, su madre, sabía que su vida estaría marcada por la guerra y la muerte. Y para evitarlo, intentó hacer lo imposible, volverlo inmortal. Lo sumergió en las aguas del río Estigia, ese lugar oscuro del que ningún hombre regresaba igual. Pero cometió un error, lo sostuvo del talón. Una pequeña parte de su cuerpo quedó sin tocar por las aguas sagradas, y con eso selló su perdición. Desde pequeño, Aquiles fue distinto. No lloraba como los demás, no temía, corría más rápido que los venados y peleaba con furia salvaje. Su madre, desesperada, lo ocultó en la isla de Estiros, disfrazado de mujer, intentando engañar al destino. Pero ni los dioses podían ocultarlo para siempre, porque una profecía ya había hablado: Troya no caería sin él, y si luchaba, moriría joven. La elección era clara: gloria eterna o una vida en el anonimato, y Aquiles eligió la inmortalidad del recuerdo. A partir de ese momento, la tragedia comenzó a escribir su nombre con fuego. No habría retorno, solo sangre, solo leyenda. Aquiles no solo era fuerte, era imparable. Desde niño fue entrenado por el centauro Quirón, una criatura sabia y salvaje que lo moldeó a base de disciplina brutal. Aprendió a pelear, a cazar, a pensar como un depredador. Su fuerza era temida, pero su mente era aún más peligrosa. No solo vencía en combate, destruía la voluntad de sus enemigos, golpeaba rápido sin piedad y con una precisión que parecía inhumana. Quirón no forjó a un soldado, forjó a un arma viviente. Mientras otros héroes buscaban gloria o fortuna, Aquiles lo hacía por destino, no porque quisiera luchar, sino porque no podía evitarlo. Cada movimiento que aprendía era un paso más hacia su tragedia. Y cuando llegó el momento, no dudó. Zarpó hacia Troya con los barcos griegos, sabiendo que esa guerra sería su fin. Pero no le importaba, él no temía a la muerte, temía ser olvidado. Con él viajaba su sombra más leal, Patroclo, más que un amigo, su hermano de alma. Juntos desembarcaron en tierras troyanas, ignorando que ese suelo manchado por la guerra también marcaría el principio del fin, porque la gloria de Aquiles venía acompañada del precio más alto imaginable. La guerra avanzaba y Aquiles se volvía leyenda con cada batalla. Pero el verdadero enemigo no estaba entre los muros de Troya, estaba dentro de su propio campamento. Agamenón, rey de los griegos, cegado por el ego, cometió un error fatal. Le arrebató a Aquiles su esclava y amante Briseida, no por necesidad, sino por orgullo. Fue una humillación imperdonable, y Aquiles, herido en su honor, hizo lo impensable. Se retiró, abandonó la guerra, sabiendo que sin él los griegos estaban condenados. Vio cómo caían uno por uno y no movió un dedo, porque su furia ya no era fuego, era hielo. Pero quien no soportó ver la masacre fue Patroclo, decidido a salvar a sus hermanos de armas. Se puso la armadura de Aquiles y lideró un ataque desesperado, haciendo creer a todos que el guerrero había vuelto al campo. Funcionó, hasta que se encontró cara a cara con Héctor. El príncipe de Troya no se dejó engañar, y en un duelo feroz acabó con la vida de Patroclo. Esa muerte rompió algo en Aquiles. Cuando Aquiles vio el cuerpo de Patroclo, su grito no fue humano, fue el rugido de algo que había dejado atrás la razón. En ese instante murió el hombre,
y nació el monstruo. Aquiles no volvió al campo de batalla por honor ni por gloria. Volvió por venganza, por destrucción. No usó estrategia, no mostró piedad. Cada troyano que se cruzaba en su camino era aplastado sin contemplación. Sus gritos helaban la sangre. Sus golpes eran sentencias de muerte. No había compasión, solo furia, solo muerte. Los troyanos sabían lo que se avecinaba. Y Héctor también. Sabía que su destino estaba sellado. Corrió. 3 veces rodeó las murallas de Troya, con Aquiles detrás como una tormenta, no por cobardía, sino porque sabía que enfrentarlo significaba morir. Pero los dioses querían que todo terminara. Atenea engañó a Héctor, haciéndole creer que tenía una oportunidad. Se detuvo, peleó y cayó. Aquiles no dudó, esquivó cada ataque y con precisión brutal le clavó la lanza en el cuello. Troya entera se paralizó. Su héroe, su esperanza, yacía muerto. Pero para Aquiles no era suficiente, porque la muerte de Héctor era solo el principio del castigo. Pero su furia no terminó con su caída. Ató el cadáver al carro y lo arrastró por la tierra, una y otra vez, frente a las murallas de Troya. Lo hizo no por estrategia, ni siquiera por venganza. Lo hizo por dolor, por desesperación, porque dentro de él algo se había quebrado y ya no podía detenerse. La ciudad entera lloraba, pero nadie más que un viejo padre. Príamo, rey de Troya, cruzó el campo de batalla de noche, solo, desarmado, y entró en la tienda del hombre que mató a su hijo. Se arrodilló, con lágrimas en los ojos, le rogó a Aquiles que le devolviera el cuerpo de Héctor, no como rey, no como enemigo, sino como padre. Y en ese instante, la guerra se detuvo, porque Aquiles vio en Príamo a su propio padre, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado su odio. Devolvió el cuerpo, permitió el funeral, y por un breve instante, fue humano otra vez, pero el destino ya lo esperaba. Y los dioses aún no habían terminado con él. La guerra no se detuvo. El dolor de Aquiles, aunque contenido, ardía como una llama silenciosa. Pero el destino, esa fuerza invisible que incluso los dioses respetan, ya había tomado su decisión. Porque no importa cuán rápido, fuerte o temido seas, nadie escapa a lo que está escrito. En medio del caos de la batalla, una figura inesperada apareció. París, el príncipe que había iniciado todo robando a Helena, no era un gran guerrero, pero tenía algo más letal que cualquier espada, una flecha guiada por los dioses. Y cuando Apolo la tomó, el resultado fue inevitable. La flecha voló, esquivando escudos y lanzas como si tuviera ojos, y fue directo a ese pequeño punto que Tetis no pudo proteger. El talón, la única parte vulnerable del hombre más invencible de la guerra. Y así, sin gloria ni duelo épico, Aquiles cayó. El silencio cubrió el campo de batalla. Los griegos recogieron su cuerpo como a un dios. Le dieron un funeral digno de una leyenda. Su armadura fue disputada por los héroes. Su historia grabada para siempre. Pero su muerte no cerró el ciclo, porque la semilla de su furia aún estaba viva. Porque Aquiles dejó más que una leyenda, dejó un hijo. Durante su estancia en Esiros, cuando fue ocultado por su madre entre las hijas del rey Licomedes, sucedió lo inesperado. A pesar del disfraz, su esencia no pudo esconderse. Una de las princesas, Deidamía, se enamoró de él y de esa unión nació un niño, criado lejos del campo de batalla, pero destinado a él desde su primer aliento. Los griegos lo sabían que esa sangre era la última chispa del fuego de Aquiles. Y cuando la guerra se alargó y todo parecía perdido, fueron por él. Lo trajeron a Troya, y con él trajeron algo más peligroso que su padre, un joven que no conocía el amor ni la gloria, solo la expectativa de ser el heredero de un monstruo invencible. No heredó el corazón de Aquiles, solo su rabia, y cuando puso un pie en ese campo maldito, el verdadero castigo comenzó.
El hijo de Aquiles no llegó como un héroe, no marchó con estandartes ni buscó gloria, llegó como un presagio de muerte. En sus ojos no había honor, solo rabia, la misma que consumió a su padre, pero sin contención, sin límite. Fue él quien lideró el asalto final, y lo que hizo ni los griegos lo esperaban. Durante la caída de Troya, cuando los muros fueron atravesados, cuando los templos ardían y los gritos ahogaban las calles, él no buscó combate. Fue directo al corazón de la ciudad, al palacio, al altar, y allí encontró a Príamo, el anciano rey, el mismo que años antes se arrodilló ante Aquiles para recuperar el cuerpo de su hijo. Ahora, encorvado y suplicante, lo vio llegar, pero no hubo clemencia, no hubo respeto. Terminó con su existencia en el lugar más venerado del reino. Con marcas en las manos y determinación en la mirada, selló el destino de Troya con un acto tan brutal que incluso los dioses apartaron la vista. Entre quienes quedaron Andrómaca, la esposa de Héctor, fue capturada y convertida en botín de guerra, no por lo que hizo, sino por lo que representaba la dignidad de Troya. La mujer que una vez caminó junto al príncipe más noble, terminó encadenada al destino que otros le impusieron. Su hijo, un niño inocente, fue arrebatado de sus brazos, no como acto de venganza, sino como un símbolo de que no debía quedar rastro alguno del heredero troyano. Y con ello se selló la tragedia. No quedó nadie para reclamar el trono, nadie para escribir su historia. Troya no ardió solo en llamas, ardió en silencio, en el dolor callado de quienes no pudieron decidir su destino. Con el paso del tiempo, regresó a Grecia cargando fama y poder. Se convirtió en rey, sí, pero nunca encontró paz. Dicen que fue arrogante, desafiante incluso con los dioses, que creyó que, al completar la obra de Aquiles, estaba por encima del juicio divino. Pero su final llegó como el de todos los trágicos, inesperado y silencioso. Murió traicionado a manos de aquellos que alguna vez lo consideraron un símbolo, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Porque nadie quiere vivir bajo la sombra de un linaje maldito. Y él era eso, la sombra final de una tragedia que comenzó antes de su nacimiento. Así cayó el hijo del hombre más temido de su tiempo. No con una lanza en alto, sino envuelto en el mismo silencio con el que Troya fue destruida. Sus héroes, borrados, y los vencedores, consumidos por su propia historia. Quizá el talón de Aquiles no fue un mito, sino una advertencia, un símbolo de que incluso los más fuertes tienen un punto ciego, un lugar donde la gloria no puede protegerlos, y donde el pasado no solo duele, también destruye. Hoy, su historia sigue viva, no por sus victorias, sino por lo que nos recuerda que el mayor enemigo del héroe a veces no está en el campo de batalla, está en lo que deja atrás,